Dicen que en la Edad Media la mesa de un rey podía ser tan peligrosa como el campo de batalla. Las copas rebosantes de vino, las bandejas llenas de carnes y especias exóticas, los postres cubiertos de miel y frutos secos, todo era una fiesta para los sentidos. Pero, oculto entre el aroma de los manjares, podía esconderse el arma más temida de la época, el veneno. Los banquetes no eran solo reuniones sociales. Eran escenarios políticos donde se sellaban alianzas, se decidían matrimonios y se fraguaban conspiraciones. Un brindis podía significar la paz o la guerra. Una copa compartida podía ser símbolo de amistad o sentencia de muerte. Lo curioso es que, en aquellos tiempos, todos lo sabían. Los nobles acudían a los banquetes con la misma prudencia con la que entraban en un campo minado. Un gesto de hospitalidad podía convertirse en un cálculo mortal. Porque, en un mundo donde la daga podía fallar y la espada podía ser bloqueada, una simple gota en la copa de vino podía acabar con un linaje entero. La historia medieval está llena de batallas, pero también está escrita con festines manchados de traición. Reyes que desconfiaban hasta de su propio cocinero. Papados que se decidieron en una copa compartida. Y cortes enteras donde la risa de un banquete podía transformarse en un silencio sepulcral después del primer bocado. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo. El de los banquetes envenenados, donde la mesa era un tablero de ajedrez, y el veneno, la jugada más silenciosa y eficaz de todas. La mesa como trampa dorada. En la Edad Media, un banquete no era simplemente una comida, era un escenario cuidadosamente diseñado para exhibir poder, riqueza y control. El pan recién horneado, la carne de caza, los vinos traídos de tierras lejanas, todo tenía un propósito: mostrar al invitado que se encontraba bajo el amparo y la vigilancia del anfitrión. En la mesa, no solo se servían manjares, se servían mensajes. Un asiento más cercano al rey podía significar confianza. Un brindis compartido podía anunciar una alianza. Un plato vacío podía ser una humillación pública. Pero también, en esa misma mesa, se decidía la suerte de dinastías enteras. Porque la hospitalidad medieval era un arma de doble filo, la misma mano que ofrecía un cáliz podía estar tendiendo una trampa mortal. Muchos reyes sabían que el veneno tenía una ventaja sobre la espada, no dejaba huellas claras. Un enemigo asesinado en el campo de batalla podía convertir al caído en mártir. Pero un hombre que moría en la mesa, con el rostro enrojecido o convulsionando en medio de risas y música, era un accidente, un castigo divino o una enfermedad repentina. Al menos, así convenía que quedara escrito en las crónicas. No es casualidad que los catadores oficiales aparecieran en casi todas las cortes europeas. Eran hombres cuya única misión era probar cada copa, cada plato, cada pedazo de fruta antes que su señor. Un oficio respetado y temido. Porque, si había veneno, eran ellos los que caían primero. Y lo hacían en silencio, con la certeza de que su muerte había salvado, al menos por esa noche, la vida de un rey. En los grandes salones, bajo los tapices y las lámparas de aceite, el banquete era teatro. Un teatro donde cada bocado podía ser el último acto de alguien. Y donde, en ocasiones, el plato más refinado era también el más letal. El sabor invisible de la muerte. En la Edad Media, el veneno era considerado un arma silenciosa, para muchos, más eficaz que una daga o un ejército. Lo fascinante es que gran parte de esas sustancias estaban al alcance de cualquiera, escondidas en la naturaleza, en la botica de un monje, o incluso en la despensa de un castillo. Flor marchita el arsénico, el rey de los venenos. El más temido era el arsénico, un polvo blanco casi invisible cuando se mezclaba con harina, leche o vino. Lo llamaban el polvo de la herencia, porque, misteriosamente, después de su uso, siempre quedaba un heredero más feliz y un señor feudal menos en la mesa. El arsénico mataba lentamente: vómitos, fiebre, dolores insoportables, síntomas que fácilmente se confundían con enfermedades comunes. Por eso, durante siglos, fue el favorito de envenenadores profesionales. Diamante: el polvo de diamante. Otro método usado en las cortes más refinadas era el polvo de diamante. Al moler estas piedras preciosas en fragmentos microscópicos, producían un efecto devastador en el estómago e intestinos. La ironía era cruel. La joya más deseada de la nobleza podía convertirse en el arma más letal en un banquete. No tenía sabor, no tenía olor, y dejaba al médico medieval absolutamente confundido.
Mariquita la cantárida o mosca española. Extraída de pequeños escarabajos verdes brillantes, la cantárida se utilizaba tanto como afrodisíaco como veneno. En dosis mínimas, provocaba una sensación de calor y euforia. En dosis mayores, ardor en todo el cuerpo, convulsiones y, finalmente, la muerte. No era raro que algún noble desconfiado rechazara un vino demasiado picante por temor a que llevara este ingrediente secreto. Rama hierbas de la traición. Además de estos, había toda una lista de hierbas venenosas que podían mezclarse fácilmente en sopas y salsas. Cicuta, la misma que mató a Sócrates en la antigüedad. Acónito, conocido como la flor del lobo, usado también en flechas envenenadas. Belladona, llamada así porque en pequeñas dosis dilataba las pupilas de las mujeres, pero en grandes cantidades producía delirios y parálisis. Festines de sangre y veneno. Copa de vino el Papa Alejandro V y los Borgia. La familia Borgia, célebre en Roma durante el Renacimiento, convirtió el veneno en un arte refinado. Se dice que Alejandro V, uno de los papas más controvertidos, usaba un vino especial en los banquetes para eliminar rivales políticos. Ese brebaje fue conocido como la cantarella, una mezcla letal que, según rumores, fue servida en copas doradas a cardenales y embajadores incautos. La ironía fue que, en un banquete organizado en 1503, la copa equivocada habría llegado a la mesa equivocada. Alejandro V murió poco después, convulsionando en pleno verano romano. Los cronistas escribieron que el veneno del Papa terminó bebiéndose a sí mismo. Uvas los Medici y las mesas de Florencia. En Florencia, la poderosa familia Medici también fue acusada de usar la mesa como escenario de conspiraciones. Banquetes fastuosos, con música, vino de Chianti y platos exóticos, servían de fachada para lo que en realidad era una guerra silenciosa. Se decía que Catalina de Médici, al casarse con Enrique II de Francia, llevó consigo boticarios que preparaban perfumes y dulces envenenados. Algunos enemigos morían días después de probar un simple pastelillo servido en bodas o celebraciones. Copas de champán envenenamientos cortesanos en Inglaterra y Francia. En la corte inglesa, circulaba el rumor de que Eduardo II fue asesinado lentamente con venenos mezclados en su comida. En Francia, varios banquetes terminaron en tragedia. El más célebre fue el de un duque que, tras brindar con vino aromatizado, cayó muerto antes de levantarse de la mesa. Los cronistas franceses decían, la copa era la daga más elegante de todas. Vela la paranoia de los banquetes. Con historias como estas, no es extraño que la desconfianza reinara en las cortes. Algunos reyes comían únicamente pan seco y bebían agua de manantial custodiada por guardias. Otros, como se cuenta de ciertos nobles italianos, llevaban anillos de oro huecos con polvo antídoto, para disolverlos en el vino en caso de sospecha. Y mientras la música sonaba y las damas reían, siempre había alguien en la mesa mirando de reojo, preguntándose si aquel brindis sería el último. Los catadores del rey. En un banquete medieval, todos los ojos podían estar puestos en el rey, pero la primera boca que probaba la comida nunca era la suya. Antes de que el soberano levantara la copa o cortara un pedazo de carne, un hombre daba el primer sorbo y el primer bocado. Ese hombre era el catador real. Lengua guardianes invisibles. Su función era simple y brutal, asegurarse de que el plato no llevara veneno. Eran seleccionados con extremo cuidado, muchas veces entre sirvientes de confianza o soldados leales. Algunos incluso pertenecían a familias que servían a la realeza por generaciones, como una tradición de sacrificio. El trabajo parecía un honor, pero en realidad era una condena lenta. Porque, si el veneno estaba presente, no había antídoto seguro en la Edad Media. El catador debía llevarse el primer impacto, demostrando con su vida que el banquete era seguro. Carne en hueso, la rutina del sacrificio. Los catadores probaban el vino, el agua, el pan, la carne, las salsas y hasta las frutas. A veces, la espera era de minutos, otras, de horas, dependiendo del veneno sospechado. Se cuenta que en la corte de algunos reyes franceses, la comida del monarca debía reposar durante varias horas después de ser probada, para observar si el catador sobrevivía antes de servirla. Imagina la tensión, un banquete lleno de música, danzas y carcajadas, pero en la mesa principal, un hombre sudando frío, esperando señales de muerte antes de que el rey pudiera disfrutar de su copa de vino. Balanza entre el honor y el miedo. Muchos catadores eran recompensados con tierras, dinero o títulos menores.
pero la mayoría sabía que su oficio era una ruleta rusa diaria. Algunos sobrevivieron años enteros, otros apenas semanas. Y hay crónicas que cuentan de catadores que se convirtieron en leyenda, porque murieron envenenados en público, salvando la vida del monarca frente a toda la corte. Cara pensativa, protección o paranoia. Paradójicamente, algunos historiadores aseguran que los catadores servían más como un gesto simbólico de confianza que como una verdadera protección. Porque, si el veneno actuaba lentamente, el rey podía morir días después, y el sacrificio del catador solo servía para calmar la paranoia momentánea del banquete. Intrigas y traiciones en la mesa. En la Edad Media, el banquete no era solo un momento de celebración, era también un campo de batalla silencioso. Cada plato servido, cada copa levantada podía esconder la ambición de un traidor. Y muchas veces, el veneno no estaba destinado al rey, sino a sus herederos, sus rivales o incluso a su propia esposa. Corona la ambición de los herederos. Los príncipes y duques que competían por el trono solían recurrir al veneno como atajo hacia el poder. No hacía falta una guerra abierta ni un ejército rebelde, bastaba un sorbo de vino adulterado durante un banquete familiar para alterar toda la línea de sucesión. Existen crónicas que mencionan banquetes en los que jóvenes herederos murieron misteriosamente, dejando el camino libre para sus hermanos o tíos más cercanos al poder. Flor marchita, reinas y esposas traicionadas. Las mujeres también fueron víctimas, y en algunos casos, ejecutoras. Hay relatos de reinas acusadas de envenenar a sus esposos para gobernar como regentes en nombre de sus hijos menores. Otras, al contrario, fueron envenenadas por celos o por rivalidades cortesanas. En ocasiones, un simple pastel de frutas o un vino especiado podía convertirse en el instrumento de un divorcio sangriento y definitivo. Muslo de pollo, los banquetes como trampas. Los banquetes servían además como escenario perfecto para emboscadas políticas. Un noble invitaba a otro con toda la cortesía, servía los mejores platos, ofrecía la mejor música, y pocas horas después, el invitado caía enfermo y moría en su propia cama. El crimen quedaba disfrazado de mala suerte o indigestión. Era la manera más elegante y cobarde de deshacerse de un rival sin levantar sospechas inmediatas. Cuando la justicia callaba, rara vez se investigaban estas muertes. La medicina medieval era incapaz de diferenciar un veneno de una fiebre repentina. Y los poderosos, protegidos por sus títulos, rara vez enfrentaban un castigo. Así, los banquetes envenenados se convirtieron en una tradición macabra, tan común como los brindis y las canciones que los acompañaban. Los venenos más temidos de la Edad Media. Calavera y huesos cruzados, arsénico, el rey de los venenos. Conocido como el polvo de herencia, el arsénico era el favorito de los conspiradores. Invisible, inodoro, insípido, podía mezclarse en el vino, en un caldo o en una salsa. Su efecto era lento pero seguro, vómitos, fiebre, diarrea, hasta la muerte. El detalle macabro era que sus síntomas eran idénticos a los de una enfermedad común, lo que hacía casi imposible probar un asesinato. Reyes, papas e incluso poetas habrían caído bajo su poder silencioso. Rama cicuta, el legado de los antiguos. Famosa desde la Grecia clásica por la muerte de Sócrates, la cicuta siguió siendo usada en la Edad Media. Su preparación requería manos expertas, una dosis mínima podía adormecer, pero unas gotas más conducían a la parálisis y a una muerte lenta, donde la víctima permanecía consciente mientras su cuerpo dejaba de obedecer. Era un veneno cruel, preferido en castigos secretos o en rivalidades personales. Diamante, polvo de diamante, la joya letal. Las crónicas medievales mencionan un método tan extravagante como cruel: moler diamantes hasta convertirlos en polvo y servirlos en la comida. El cristal molido destrozaba lentamente los órganos internos, provocando hemorragias imposibles de detener. No siempre era real, muchos historiadores creen que fue más mito que práctica, pero su sola mención servía para aumentar la paranoia en los banquetes. Flor marchita cantárida, la mosca española. Obtenida de un pequeño insecto, la cantárida se usaba tanto como afrodisíaco como veneno. Su reputación era doble: prometía deseo, pero en exceso destrozaba los riñones y el sistema digestivo. Muchos nobles murieron creyendo que bebían una poción de amor, cuando en realidad ingerían una dosis letal. El aqua tofana, el veneno invisible. Nacido en Italia y perfeccionado en el Renacimiento, este veneno comenzó a circular ya en los últimos siglos medievales. Era un líquido transparente, mezclado fácilmente en agua o vino,
y su efecto era tan gradual que podía matar en varios días sin despertar sospechas. Se decía que las mujeres lo usaban para librarse de maridos violentos, y que viajó de corte en corte bajo frascos disimulados como cosméticos o perfumes. Artes escénicas, el arte de disimular el crimen. Lo fascinante del veneno medieval no era solo su efecto, sino la teatralidad con la que se escondía. Un banquete envenenado debía parecer una fiesta hasta el último momento. El vino debía fluir, la música sonar, los invitados reír. Y solo horas después, en la intimidad de sus cámaras, los cuerpos se retorcían bajo el efecto del accidente cuidadosamente planeado. El gran banquete envenenado que cambió la historia. La crónica que más se susurra entre las sombras de la Edad Media no habla de batallas ni de conquistas, sino de una cena. Una cena donde el destino de un reino entero pendía de una copa de vino y de un trozo de carne aderezada con un polvo invisible. Artes escénicas, el escenario. El castillo estaba adornado con tapices de seda, antorchas doradas y mesas infinitas cubiertas de carnes, quesos y dulces. Era un banquete de reconciliación. Los nobles enemigos habían sido invitados a firmar la paz bajo el techo del rey. El aire olía a especias, a vino recién abierto y a perfume caro. Nadie imaginaba que, en esa misma sala, más de la mitad de los presentes no verían el amanecer. Copas de champán, el brindis maldito. Cuando las copas se alzaron para brindar, nadie sospechó. El vino había sido servido por criados que sonreían con sumisión, pero entre ellos había uno comprado por el oro de un traidor. El veneno ya estaba en movimiento. Un polvo casi imperceptible se disolvía en las bebidas de los principales señores de la corte. El objetivo, eliminar a toda la oposición en una sola noche. Calavera y huesos cruzados, el caos entre la música. Primero vino la risa nerviosa, luego el silencio incómodo. Uno a uno, los comensales comenzaron a toser, a palidecer, a llevarse las manos al estómago. Las notas de laúd y tamboril se mezclaban con gritos de agonía. Algunos intentaron correr hacia las puertas, pero sus piernas se negaron. Otros caían directamente sobre el banquete, manchando de sangre los manteles blancos. El salón, que minutos antes rebosaba de fiesta, se convirtió en un cementerio improvisado. Detective, el invitado que sobrevivió. Pero el destino es caprichoso. Entre todos los que debían morir, había un noble que escapó a la trampa. ¿Por qué? Algunos dicen que un criado le advirtió a tiempo y cambió su copa. Otros aseguran que, desconfiado, se negó a comer hasta ver al anfitrión probar primero. Sea como fuere, su supervivencia cambió la historia. Fue él quien heredó los títulos, reunió a los soldados y más tarde desató una guerra sangrienta en venganza por aquella noche. Pergamino, la lección del banquete. La crónica de aquel banquete quedó como advertencia para las generaciones venideras. En la Edad Media, la espada no era la única arma que decidía destinos. A veces, una pizca de polvo invisible tenía más poder que 1000 soldados armados. Las mesas de los reyes eran tan peligrosas como los campos de batalla, y cada brindis podía esconder la última sonrisa de un hombre. El legado del miedo en la mesa medieval. Después de aquella fatídica noche, los banquetes nunca volvieron a ser lo mismo en la Edad Media. El acto de compartir la mesa, que debería simbolizar unión y confianza, pasó a convertirse en un escenario de sospecha constante. Los reyes comenzaron a contratar catadores oficiales, hombres cuya única función era probar cada plato y cada copa antes de que llegara a las manos de su señor. Ser catador era un honor, y también una condena, pues un solo error significaba la muerte inmediata. En las cortes, los brindis se hacían bajo miradas vigilantes, las manos temblaban al levantar la copa, y cada bocado era un salto de fe. El cuchillo y la espada podían brillar en la guerra, pero en los palacios era el silencio invisible del veneno el que dictaba destinos. La memoria de aquellos banquetes sangrientos dejó una huella que aún hoy reconocemos. Cuando brindamos con alguien, chocando copas y mirándolo a los ojos, repetimos sin saberlo un gesto nacido del miedo medieval. Un gesto que significaba, confía en mí, yo también estoy bebiendo de lo mismo que tú. El eco de los banquetes envenenados nunca desapareció. Sigue vivo en cada comida compartida, en cada mesa donde la confianza se pone a prueba, recordándonos que, en la Edad Media, hasta el festín más lujoso podía ser la antesala de la muerte.